principios de fuerza. Entonces, ¿qué es la fuerza? Fase de fuerza. En el instante en que finaliza la carrera de compresión, se produce la expansión de la mezcla por medio de una chispa que salta en la bujía. La inflamación de la masa combustible es rapidísima, con los efectos de una violenta expansión. La presión de los gases se eleva en el instante de inflamarse hasta un valor de 3 o 4 veces superior al que tenía antes del salto de la chispa. Este fuerte aumento de la presión provoca que el pistón sea empujado violentamente hacia abajo y del PMS al PMI, mientras tiene lugar la expansión de los gases. Bueno, ¿qué pasa con esta fase, no? Aquí quedamos que es en el momento en que llegó la chispa, que inclusive si lo vamos a notar, aquí llegó lo que es la chispa, y se dice que es el final de compresión y principio de fuerza. ¿Por qué se le dice así, no? Es principio. Porque gracias a este chispazo, cuando salta lo que es la chispa, entonces lo que va a provocar es que se quema, ¿sí? Se quema la gasolina, y el aire, o sea, se quema lo que es la mezcla, ¿no? La mezcla estequiométrica ahí. O sea, esto le llamaríamos pues lo que es la combustión. Entonces, al quemarse esa mezcla, obviamente se le dice que hace una explosión. Entonces, al hacer una explosión y al estar todo ahí encerrado, pues no tiene otra opción el pistón más que agarrar y irse para abajo, porque no puede ya ir más para lo que es arriba, ¿no? Que ya está en el punto muerto superior. Pero de ahí, por ejemplo, llega y dice, ¿sabes qué? Se hace la combustión, se hace la explosión y se genera una expansión. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, ahí viene. El pistón está arriba, ahí está el chispazo. Ahí va para abajo, viene, ahí está. Ahora ya bajó el pistón, vamos a ponerle qué es lo que pasa, qué es lo que hace ahí. Entonces aquí tenemos lo que es la fuerza, ¿sí? Fase de fuerza. ¿Qué va a ser la fase de fuerza? Bueno, aquí le vamos a poner, es cuando se expanden los gases quemados, ¿vale? Es cuando se expanden los gases quemados. Eso es la fase de fuerza. ¿Qué quiere decir? Que esto fue después de que llegó el chispazo, después de que se quemó la gasolina y el aire. Entonces llega esta fase. Ahora, todo esto que está ahorita de color morado, ahí en lo que es en el cilindro, podemos decir que aquí son gases quemados. ¿A qué me refiero con gases quemados? O sea, son residuos, es lo que sobró de la quema, mezcla de combustible. Eso es ahí lo que está ocurriendo. Entonces, por eso aquí, todo eso que está de color morado es gases quemados. ¿Qué pasó acá con el cilindro? Aquí le voy a anotar que entonces el cilindro gana volumen, ganó nuevamente un volumen y pierde, en este caso, y pierde presión. ¿Por qué ocurre esto? Porque si te fijas aquí hubo la gráfica, la línea azul vino hacia acá, o sea, se vino hacia acá abajo. Entonces aquí nuevamente se le dice que el cilindro gana un volumen. ¿Y por qué gana volumen? Porque todo esto se llenó de gases quemados. O sea, nuevamente el pistón bajó. Aquí el pistón no hace ninguna succión, o sea, simplemente bajó por efecto de lo que es la combustión. El pistón cuando baja, inclusive déjenme las noto esto, aquí el pistón lo que hizo fue ir hacia acá, ¿sí? Hacia abajo. Pero, ¿qué creen? Que aquí el pistón se le dice que baja violentamente, ¿sí? El pistón baja violentamente. Esto si lo comparáramos con si lo comparáramos con un peso que tú le dejaras caer,
cuando se genera la explosión, haz de cuenta que ahí es como si le dejaran caer unas 50 toneladas de peso. Es como si agarraran así algo bien pesado de esas 50 toneladas, se lo dejaran caer el pistón y el pistón en ese momento se va para abajo. ¿Por qué? Porque en esta fase, le voy a anotar acá arriba, en esta fase, en esta fase es cuando se produce trabajo, ¿sale? En esta fase es cuando se produce el trabajo. Mientras, por ejemplo, en la fase de admisión, el pistón no genera trabajo. En la fase de compresión tampoco genera trabajo, solamente en la fase de fuerza, porque gracias a que el pistón baja violentamente, es más, aquí me faltó ponerle pistón, ¿sí? Aquí lo que es el pistón, baja violentamente, entonces en ese momento, al ser impulsado o al ser empujado hacia abajo, entonces el pistón es cuando hace que el cigüeñal gire. Mientras en las otras fases pues no hace nada, simplemente consume el trabajo de los otros pistones. Pero aquí el pistón, como ya es empujado violentamente, es cuando provoca que el cigüeñal tenga un giro. Entonces, en este caso, es por eso les puse aquí arribita que en esta fase es cuando se produce trabajo, nada más. Y es más, y te lo voy a anotar acá, así lo vamos a poner en admisión. Admisión, en compresión, le vamos a poner la otra también, y lo que viene siendo escape, y el escape, y puse mal compresión. ¿Vale? En estas tres fases, incluso no producen trabajo aquí. Entonces se los pongo así. Aquí, y aquí le ponemos que no genera trabajo, ¿vale? Entonces aquí no genera trabajo y por lo tanto en estas tres fases no, solamente es en la fase de fuerza. ¿Está claro eso, chavos? Ahora, ¿qué pasó aquí con el pistón? ¿Cómo va a estar el pistón? Aquí le vamos a poner a pistón. Esto está igual. Él ahorita se va a encontrar en la fase de fuerza, se encuentra en el PMI, pero esto fue porque hizo una carrera descendente del PMS a PMI. Por eso el pistón ahorita en sí su posición, terminando fuerza, estaría en el PMI, en el punto muerto inferior. Pero para esto el pistón tuvo que hacer una carrera descendente, que es del PMS al PMI. Y las válvulas en este momento, y en la fase de fuerza, las válvulas, aquí las vamos a poner que están igual, las dos cerradas. Las válvulas tienen que estar cerradas y ahí lo podemos ver en la imagen, porque si la válvula llegara a estar un poquitito abierta, o sea, con que tuviera un tantitito abierto, simplemente se quema la gasolina, se quema el aire, pero ¿qué creen? Que si las válvulas estarían abiertas, se fuga por ahí la fuerza. Entonces el pistón ya no podría bajar, porque entonces la fuerza se fue por otro lado. Más sin en cambio aquí el pistón, las válvulas tienen que estar cerradas para que el pistón pueda bajar rapidísimo. ¿Sale, chavos? Entonces, esto fue lo que pasó en la fase de fuerza. Y todos estos gases que están acá, déjenme los pongo. Esto que les mostré aquí, que les dije, todo esto son gases que realmente sobró, o sea, esto ya no se utiliza. Todos estos gases ahorita en la siguiente fase son los que se van a tener que salir por el tubo de escape, porque estos gases realmente pues ya se les dice que son gases quemados, que es digamos lo que sobró, lo que resultó de lo que es la combustión. Entonces todo esto que se llenó aquí son gases quemados, que fue por efecto de la quema de la gasolina y el aire. ¿Sale, chavos? A ver, cópienlo, ahí está, y díganme si tienen dudas ahorita.
Profe, eso sobre la baja violencia, cuando baja fuerte, ¿a poco si baja con tanto peso no se llegara a romper algún metal o algún anillo si fueran 50 toneladas? No, en sí, ahí digamos que como va a dar un giro, o sea, digamos que a lo mejor si el cigüeñal fuera una parte fija, o sea, que no se moviera, pues obviamente sí resiente, digamos que al momento que el pistón recibe la fuerza, pues entonces sí va a ser, digamos, va a bajar, ¿no? Rápido y podría chocar y va a recibir un golpe y sí lo va a afectar. Pero como aquí el cigüeñal no está fijo, o sea, el cigüeñal está girando, cuando la biela, el pistón recibe esa fuerza, pues simplemente la biela lo que provoca es el darle el giro a lo que es al cigüeñal, entonces no recibe, digamos, no se daña. Claro, sí hay que aclarar eso, ¿no? Que esto sí se va a por provocar un daño muy leve, o sea, muy ligero, pero a la larga. O sea, no porque digas, ay, ahorita ya hizo la fuerza, ya se dañó el cigüeñal. No, eso es después de mucho tiempo de trabajo, es una falla, es un desgaste normal que sí va a tener ahí el cigüeñal, ¿no? Por recibir esa parte de la fuerza, pero es algo normal, o sea, es un desgaste normal, no, pero de momento no le provoca daño por la razón de que el cigüeñal está girando, ¿vale? Y por ejemplo, profe, si usted torquea mal las tapas de las filas, por ejemplo, le mete 10 libras de más, ¿eso sí afectaría mucho el problema de esto cuando baja machín? No, inclusive cuando, digamos, si le metes de más el torque, primera, pues quién sabe si aguantan los tornillos, porque luego esos tornillos sí llevan un torque de 25, 30, 35 libras-pie, por regular las bielas. Si le llegas a meter más del torque, o sea, más apriete, más fuerza, pues puede hacer que se revienten los tornillos. Pero bueno, ya digamos que sí lo soportó, que ya apretaste los tornillos de más. Entonces ahí no le afecta. ¿Por qué? Porque en el caso de la tapa de la biela, no por meterle más torque, porque muchos al inicio no tenemos esta idea y dicen, pues si le meto más torque, entonces la biela se cierra más y se aprieta. No, no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque la biela es de hierro. Entonces, no, a través de un tornillo tú no vas a aplastar el hierro, simplemente cierras y no le afecta nada si le das el torque de más. Si le das un torque de menos, sí, porque entonces con esa fuerza que baje el pistón, la biela quedaría, digamos, con demasiada tolerancia, o sea, quedaría con demasiado espacio. Entonces ahí lo que provocaría que el cojinete sí se desgaste y que la biela también se desgaste con torque de menos, pero con torque de más no le afecta nada. Y como te dije, el torque de más, pues primero si la biela la aguanta, pues ya así quedó y no le va a pasar nada. Pero si es de menos, sí, sí le afecta. Aquí tengo una duda, no es exactamente de esta parte del pistón, pero por ejemplo, aquí antes de que cuando llega la mezcla de oxígeno y combustible, entra por la válvula de admisión, pero por ejemplo, el combustible, yo sé que entra como pulverizado, como si fuera una nubecita de muchas gotitas. Sí. Pero ¿cómo llega ese combustible en esas gotitas si entra por la válvula? Ya. Lo que pasa es que, bueno, aquí, viendo esto que me dice, está lo que es la lumbrera. Por ejemplo, ahora, en el caso de que tenga un inyector, por ejemplo, digamos, aquí en la lumbrera va a estar puesto, digamos, esta parte y lo vamos a poner que ese es el inyector. Entonces, sí es como tú dices, o sea, la gasolina nunca va a entrar en forma líquida aquí al cilindro. Si la gasolina entra en forma líquida, el motor no va a funcionar porque las bujías se van a mojar, entonces las bujías nunca van a aventar una chispa. Entonces, en este caso, ahí lo que te estoy señalando con la flecha, digamos, azul ahorita, eso vendría siendo lo que es un inyector. Entonces, este inyector lo que hace él es que por medio de la misma bomba de gasolina pulveriza a la gasolina. ¿Qué quiere decir pulverizar? Que es como el atomizador que usan luego para mojarse allí el cabello.
Ya ves que tú le echas agua, pues el agua es líquida, y en el momento en que tú le oprimes el gatillo a ese atomizador, si lo vemos así como al aire, hasta parece que decimos, ¿no? Mira, está sacando como polvo de agua, pero porque en realidad lo pulverizó, o sea, esas gotitas pequeñas. Entonces ahí este mismo inyector lo que hace es pulverizar, avienta un rociado así. Ahora, ¿qué pasa acá? Ese mismo presión que tiene lo que es el inyector, ¿sí? Va a hacer que se vaya por la lumbrera, porque ahí, bueno, en el caso de las lumbreras, ahorita en la imagen, dices, pues está de manera recta, ¿no? O sea, no, ¿cómo quién lo va a empujar, ¿no? ¿Quién va a hacer que llegue ahí? Las lumbreras siempre tienen como una diagonal hacia abajo, o sea, hacia la válvula. Entonces, por acá también lo que va a pasar con esto, que viene por acá el aire, por aquí va a venir el aire, viene, se mezcla con esa gasolina, entonces la misma entrada de aire con la misma presión que aventó el inyector, eso va a provocar que entonces esto llegue aquí, que se almacene o que se quede pues aquí donde está lo que es lo que viene siendo la válvula, ya para que cuando la válvula abra, pues simplemente abre y toda la mezcla se va, pero es por la misma presión del inyector y la misma, digamos, fuerza o velocidad que traiga el aire de entrada. Profe, ok, eso es cuando trae el inyector, o sea, ya a la válvula ya lo está esperando el oxígeno con la gasolina pulverizada. Así es. Pero, por ejemplo, cuando son de carburador, ¿pasa lo mismo? Sí, sí, ¿por qué? Porque en el caso, déjame y te muestro, digamos, en el múltiple de admisión siempre va a tener una pequeña inclinación, o sea, digamos así, ¿no? Por ejemplo, aquí, y digamos que esta parte que te voy a poner acá, esto es mi carburador, ahí. Entonces, el aire, en este caso, en el caso de lo que es el carburador, por aquí estaría entrando lo que es el aire, eso lo pongo ahí, que por aquí entraría lo que es el aire. Ahora, el carburador siempre va a tener un inyector también, es un inyector mecánico, no es como los que eléctricos, ¿no? De fuel injection. Entonces, este inyector lo que va a hacer es igual arrojar la gasolina de manera pulverizada. O sea, al final se le dice que lo pulveriza, entonces entra aquí y ya, aquí. Esa gasolina lo que va a pasar es que va a viajar por aquí junto con lo que es el aire. Entonces siempre el múltiple de admisión va a tener como una pequeña inclinación. Esto inclusive aquí, esto sería lo que es el múltiple de admisión, ¿sale? Este es el múltiple de admisión y tiene como esa pequeña inclinación. Entonces cuando ya baja la gasolina con el aire, simplemente se desliza como está la flecha roja, y ahí obviamente ya en la parte de abajo, digamos que también, como hace un rato lo mencionaste, ¿no? Ya la válvula está esperando o está recibiendo ya lo que es la mezcla de combustible ahí. Entonces esto es lo que pasaría en el caso de que fuera un carburador, que al final el carburador también arroja un poquito de presión porque va a pulverizar esa gasolina, no igual que un inyector, porque el carburador lo pulveriza como a 10 psi, un inyector electrónico lo pulveriza a entre 45 y 55 psi, menos, pero gracias también a que ese múltiple de admisión tiene esa pequeña bajadita, o sea, yo le exageré, ¿no? En el dibujo ahí donde puse el múltiple de admisión, pero sí tiene esa pequeña inclinación para que pueda bajar bien. Gracias, profe.